El problema más grande del hombre es no tener conocimiento de su propósito, no saber para qué nació, no saber por qué está en este mundo y no conocer cuál es el propósito por el que Dios le ha permitido estar en esta tierra. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el propósito por el cual Dios nos permitió nacer? Porque cuando el hombre desconoce el propósito por el cual nació, se empiezan a hacer cosas buenas para sustituir el desconocimiento del propósito. Cuando el hombre desconoce para qué nació, el hombre empieza a hacer cosas buenas, empieza a obrar en lo bueno, tratando de agradar a Dios a través de las cosas buenas, pensando que haciendo cosas buenas estamos agradando a Dios y estamos viviendo en el propósito de Dios. Pero para Dios hacer cosas buenas no es tu propósito. Para Dios lo único que puede satisfacer su corazón es que descubras para qué naciste y empieces a caminar hacia eso para lo que Dios te dio. Te lo voy a repetir. Cuando se desconoce el propósito, se hacen cosas buenas con el afán de sustituir el desconocimiento del propósito. Hacer lo bueno para el hombre es como un analgésico que quita el dolor de no vivir en el propósito para el cual fuimos creados. Hacer lo bueno para el hombre es como un analgésico que al hombre le quita el dolor y la frustración, o sea, el dolor que le provoca la frustración de desconocer e ignorar su propósito y de no saber para qué nació y por qué está en esta tierra. Así es que tratamos de hacer cosas buenas, así como para tomarnos un mejoralito y para decirle a Dios, ya ves, mira, estoy haciendo lo bueno y eso a ti te agrada. Pero nunca lo bueno que tú hagas va a agradar el corazón de Dios, porque Dios no te envió a hacer lo bueno, Dios te envió a hacer algo específico que tú tienes que descubrir. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Pues a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, tú no naciste para hacer lo bueno, porque lo bueno es el árbol del conocimiento que mata al hombre. Dios no creó al hombre para que hiciera lo bueno. Dios creó al hombre para que hiciera su voluntad, para que cumpliera el propósito por el cual le permitió nacer, por el cual fue creado. Te voy a explicar algo. El Señor Jesús conocía su propósito. Por eso nunca vistes al Señor Jesús haciendo cosas buenas. El Señor Jesús nunca hizo cosas buenas. Repite, el Señor Jesús nunca hizo cosas buenas. Nunca tú vas a encontrar un solo versículo en la Escritura que diga, y Jesús empezó a hacer lo bueno. Todos los versículos dicen, y Jesús hacía la voluntad de su Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo he sido enviado para hacer la voluntad del que me envió. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Nunca Jesús quiso hacer cosas buenas. Siempre que Jesús hacía algo, Jesús pensaba hacer la voluntad de su Padre. Porque Él entendía que la única manera de poder cumplir su propósito era hacer la voluntad de Dios y no cosas buenas. Jesús, el Señor Jesús, pudo haber hecho muchas cosas buenas. Con todo lo que Él era, con todo lo que Él tenía, con toda la sabiduría que había en Él, con todo el poder que había en Él, con toda la justicia, la santidad, con el Cristo que vivía en Él pudo haber hecho muchas cosas buenas. Por ejemplo, el Señor Jesús pudo haber sido un excelente maestro en las sinagogas judías, ¿sí o no? El Señor Jesús pudo haber sido un brillante sacerdote del Sanedrín, ¿sí o no? El Señor Jesús pudo haber sido un miembro distinguido de los fariseos, ¿sí o no? Él pudo haber sido uno de los mejores líderes o el líder de todos los saduceos. Él pudo haberse dedicado a alimentar a todos los pobres multiplicando panes y peces, ¿sí o no?
Él pudo haber hecho miles y miles de campañas de sanidad y milagros para sanar a millones de personas, ¿sí o no? Pero Jesús nunca hizo nada de eso, porque nada de eso era el propósito del Padre para Jesús. Porque si Jesús hubiera hecho todo eso, Él hubiera vivido para cumplir su propósito, pero no para vivir el propósito del Padre. Es decir, tú no estás aquí para cumplir el propósito por el que tú piensas que estás. Tú estás aquí para cumplir el propósito por el cual Dios te envió. Jesús conocía su propósito. Y Jesús solamente vivió en la voluntad del Padre para cumplir su propósito. Se apartó de las obras buenas, se apartó de las cosas buenas y decidió vivir en la voluntad del Padre para cumplir su propósito. Por eso cuando Pedro le dijo, cuando Jesús les dijo, me es necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos y de los sacerdotes y ser muerto en la cruz, y Pedro le dijo, Señor, no permitas que eso te suceda de ninguna manera. Lo que Pedro le está diciendo a Jesús es, quita ese propósito tan negativo de tu mente. Yo te reprendo por pensar así. Pero lo que Jesús estaba pensando no era un propósito de él, ni era un propósito de Pedro. ¿De quién era el propósito de que él subiera a la cruz? Así es que Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, porque tú no eres capaz de ver por qué yo estoy en esta tierra, porque tú desconoces el propósito por el cual el Padre me permitió nacer, pero yo sé para qué estoy en esta tierra. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Satanás, apártate, porque tú no puedes ver lo que el Padre me ha dado como propósito. Y si no puedes ver lo que el Padre me ha dado como propósito, menos puedes ver el propósito tuyo. Repite, menos puedes ver el propósito tuyo. Ese propósito de subir a la cruz no era un plan de Jesús, era el plan de Dios para la vida de Jesús. Por eso es importante que entiendas que necesitas conocer cuál es tu propósito. Porque si tú no conoces tu propósito, te la vas a pasar haciendo buenas obras. Y con tus buenas obras le vas a decir a Dios, ¿estás contento? ¿Estás contento conmigo, verdad? Mira cómo soy bueno. Y Dios te va a decir, eres una persona sin propósito. Porque yo no te envié a hacer cosas buenas, ni te permití nacer para hacer cosas buenas, porque las cosas buenas no son parte de mi propósito, porque las cosas buenas son parte del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal que causan muerte. Yo te envié a hacer mi voluntad. Cuando tú haces mi voluntad, tú vives en tu propósito y conoces tu propósito. Fíjate lo que te voy a decir, iglesia, y grábatelo en tu corazón. Dios no se impresiona con las buenas obras que podemos hacer. A Dios no lo podemos impresionar con nuestras buenas obras que podamos hacer. Lo único que impresiona a Dios es que cumplamos el propósito para el cual Él nos creó y nos permitió nacer en este mundo. Lo único que impresiona a Dios es que tú y yo nos esforcemos por conocer y cumplir el propósito por el cual fuimos creados y por el cual Él nos permitió nacer en esta tierra. Ninguna buena obra que tú hagas, así sea la mejor buena obra, impresiona a Dios, porque todas las buenas obras están fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no nos creó para hacer buenas obras, Dios nos creó para hacer su voluntad, porque haciendo su voluntad nosotros vivimos una vida de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús conocía correctamente cuál era su propósito. Él sabía que había nacido como hombre para derramar su sangre en esa cruz para rescate por muchos. Y Él sabía que después iba a resucitar como el Cristo para ser entronizado a la diestra del Padre y llevarnos y entronizarnos con el Padre en una posición de autoridad y gobierno. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Amén. Repite conmigo, el Padre es un Dios de propósitos. Te lo voy a explicar. Antes de que Dios le mandara construir el arca a Noé,
Él ya había determinado y ya había revelado por qué causa tenía que construirse esa arca. ¿Por qué le puso a construir el arca a Noé? Porque iba a ver, ¿le creían a Dios? Cuando vieron a Noé construyendo el arca, ¿qué le dijeron? ¿Qué estás haciendo? Pues un arca. ¿Y para qué es eso? Porque va a llover y va a haber un diluvio, va a llover y se va a inundar la tierra. Y se reían de él. Nadie le creyó a Noé que él estaba construyendo una barca porque se iba a inundar la tierra. Pero Noé le creó a Dios porque Noé fue obediente a la voluntad del Padre para cumplir su propósito. Noé dijo, a mí me importa un cacahuate si la gente le cree o no le cree a Dios. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre, y si el Padre me dijo que construya un barco y después no llueve, ese es un problema del Padre, no mío. Yo voy a hacer la barca que Él me dijo, porque yo tengo que cumplir mi propósito para el cual nací, construyendo lo que Él me está pidiendo.